por quien te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios, hermanos? ¿Tienen fuerzas para seguir adorando al Señor? Gloria a Dios, hermanos. A eso venimos, hermanos. Ustedes saben de que siempre los días viernes nos tomamos un poco más de tiempo para poder entrar y ejercitarnos en la oración con nuestro Señor y orar por nuestras necesidades, porque todos tenemos necesidades aquí, ¿verdad? Sí, hermanos, todos pasamos necesidades y es importante que oremos unos por los otros. Bueno, hemos ya orado, hermanos, por la palabra, así que les voy a invitar a que busquen en sus Biblias, en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 5, del versículo 1 en adelante. Hago un pequeño paréntesis, hermanos, y es porque sabemos que los días viernes nuestro pastor siempre lleva los estudios doctrinales, pero el pastor en esta oportunidad pues solicitó un permiso, la cual mis hermanos aprobaron. Digo mis hermanos porque yo sabía que si lo aprobaba me iba a tocar a mí predicar. Y no es porque no desee predicar, hermanos, sino que reconozco la gran responsabilidad que es el poder compartir la palabra del Señor. Y eso nos lleva, hermanos, a esforzarnos aún un poco más de lo que ya nos estamos esforzando. Y pues, como ya oraron, siempre les pedimos desde aquí que estén orando por nuestro pastor, ya que ustedes saben de que el que está al frente de la iglesia es siempre el que el enemigo más ataca. Así que siempre oremos por nuestro pastor, Rubén Chávez, para que el Señor siempre lo mantenga con bien. Así que el próximo viernes continuarán siempre los estudios doctrinales y pues en esta ocasión vamos a meditar brevemente en un pensamiento. Ya todo lo tenemos, hermanos. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura, hermanos, y como ya oramos, pueden tomar su asiento. Creo, hermanos, de que está de más preguntar a ustedes si ya había escuchado más de alguna prédica de esta porción de la Biblia. Son porciones, hermanos, de que, bueno, como hoy en día, usted sabe, siempre lo que decía anteriormente, hay necesidades dentro de la iglesia. Y lo que hemos leído hoy es una
de los muchos milagros que nuestro Señor Jesús realizó durante su ministerio en esta tierra. Pero antes de llegar a tocar los versículos que hoy hemos leído, yo quisiera irme al inicio, cómo Dios desea que su humanidad o que el ser humano pueda estar en esta tierra, o cuál fue el ideal de Dios cuando creó no solamente la tierra, sino al ser humano. Y para eso, hermanos, todos conocemos el inicio de las cosas, cómo el Señor se tomó el tiempo para su creación. Y como corona de la creación colocó al ser humano, al hombre y a la mujer. Y el deseo original de Dios fue que el hombre estuviese bien. ¿Cuántos están de acuerdo con eso, hermano? Ese fue el deseo original, porque si usted lee, y no es difícil que usted vaya y busque en la Biblia, es el primer libro. Si usted se toma el tiempo para leer los primeros capítulos de la Biblia, notará que el deseo original de Dios al crear todo lo que nosotros nos rodea y al ser humano era que el hombre tuviese todo alrededor, que Él le puso en un lugar específico donde el cual ellos podían tener a la mano el alimento que necesitaban para sobrevivir. Y no solamente eso, hermanos, sino que había algo más especial todavía, y era que el hombre escuchaba directamente al Padre. ¿Se imaginan ustedes eso, hermanos? El privilegio que tuvo desde un inicio Adán y Eva, que podían tener esa comunión directa con el Padre. Estoy hablando de los inicios, hermanos. Pero ustedes saben, hermanos, de que la raíz de todos los males que rodean al ser humano y al mundo entero, aún a la creación misma, la raíz fue el pecado. Y aún la tierra, hermanos, fue maldita por el pecado del ser humano. Y eso lo habla en Génesis también. Génesis 3:17 habla acerca de que por causa del pecado del hombre, Dios maldijo la tierra. El creyente, hermanos, y hablo de los que estamos aquí, sabemos de que de Dios solo podemos esperar lo bueno. ¿Sí o no, hermanos? De Dios no puede nacer algo malo porque no está en su naturaleza el poder hacer el mal. Lo malo proviene siempre de la consecuencia del pecado. Juan, en primera de Juan 2:16 habla acerca de eso. Y se los voy a leer para que nos quede más claro. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahí nos está hablando, hermanos, de que todo lo que lastimosamente el ser humano ahora practica, nace del pecado. ¿Y por qué yo hablé desde el inicio? ¿Cuál era el deseo de Dios para con la humanidad? Y ahora quisiera entrar a lo que es el pensamiento, hermanos. Y es porque, ¿qué es lo que piensa el inconverso a través de los males que el ser humano ahora le rodean hoy en día?
Y específicamente, hermanos, el ejemplo que hoy hemos tocado es algo muy común, que son las enfermedades. Ustedes saben que las enfermedades siempre es causa del pecado original. El deterioro del cuerpo, hermanos, no estaba diseñado en los planes al formar al ser humano. Todo eso ingresó por causa del pecado. Pero aquí es donde yo les hago esta pregunta. Si usted va allá afuera y les pregunta a una persona que no tiene el temor de Dios, ¿cuál será la respuesta acerca de los males que rodean al ser humano? Bueno, una frase muy común es: ¿por qué Dios lo permite? Ustedes no me dejarán mentir que esa es una palabra muy utilizada en el mundo y lastimosamente aún en cristianos. Yo tuve una oportunidad, hermanos, en años pasados. Salíamos a repartir tratados de la iglesia y recuerdo una oportunidad que el Señor nos permitió evangelizar a una persona. Digo evangelizar porque tuvimos el tiempo de platicar con esta persona y presentarle el evangelio. Pero esta persona era una persona que estaba ebria. Y recuerdo, hermanos, de que en esa oportunidad nosotros le hablábamos del amor de Jesús, de cómo Jesús le amaba, de cómo Jesús había dado su vida por él y que deseaba de que su vida cambiara. Y por eso recuerdo y traigo a la memoria, hermanos, este ejemplo, porque él nos dijo con el otro hermano que estábamos: pero mi padre está enfermo en un hospital. ¿Por qué Dios permite esto?, decía. ¿Por qué Dios permite de que mi padre esté en esa cama postrado y no tenga una cura? Esa es la respuesta, hermanos, de una persona que no conoce del Señor. ¿O dónde está Dios cuando yo lo busco? Yo le pregunto a usted, hermanos, ¿dónde está Dios para usted? Su silencio me dice que ustedes lo saben. Dios está dentro de nosotros. Él está en los cielos gobernando. En todas partes está Dios. Pero para el inconverso se le hace difícil entender eso. Nosotros, hermanos, cuando hablamos de Dios y le expresamos a la humanidad que Dios está más cerca de lo que ellos se pudieran imaginar, no lo creen, porque lastimosamente el pecado cega a las personas. Y esa fue la respuesta de esta persona que en esa oportunidad lográbamos evangelizar. Pero ya entrando, hermanos, en lo que hoy hemos leído, a pesar de todo lo malo que pueda hacer el ser humano en toda la larga historia de esta tierra, de este mundo, Dios siempre ha mostrado su misericordia. Dios siempre ha mostrado su amor. Dios siempre ha mostrado su bondad para con los suyos. Y a lo largo, hermanos, de la historia, de la palabra del Señor, podemos ver ejemplos como Dios en las diferentes etapas que Dios en su misericordia se ha ido revelando a esta humanidad. Porque ha sido por etapas, hermanos, ha sido paulatinamente. Dios se fue revelando al ser humano y dentro de esa revelación iba mostrando cuál era su propósito para con sus hijos. Y dentro de esos propósitos estaba el poder convertir del pecado a una vida diferente.
restaurar a la humanidad. La lectura, hermanos, que hoy hemos hecho, habla acerca de una de las muestras de misericordia para esta humanidad en aquella época. Usted sabe, hermanos, de que el que nosotros hoy podamos leer en la palabra del Señor, en estos versículos, que de tiempo en tiempo había un ángel que descendía en aquel estanque donde estaba rodeado de personas que estaban enfermas. Y al ver y al meditar en estos versículos, lo primero, hermanos, de que usted debe notar, o nosotros como hijos de Dios debemos notar, es muestra de la misericordia de Dios para con la humanidad. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque si usted no tiene al Espíritu Santo o no tiene al Señor Jesús en su corazón, probablemente usted al leer estas palabras o esta porción bíblica, o si se lo hace leer a un inconverso, lo primero que hará será cuestionar. ¿Por qué digo cuestionar, hermano? Porque el mundo es así. Si usted se fija a la lectura y puso atención a lo que leía, ahí habla de que era un estanque rodeado de personas que necesitaban ser sanadas. Personas que, bueno, ahí lo dice. Eran personas que eran cojos, ciegos, de todas las enfermedades, hermanos, que para hoy en día a nosotros no se nos hace indiferente. Hoy con la tecnología que ha avanzado, hasta sabemos más nombres de enfermedades. Pero el punto es este: las personas, ¿qué podrían decir de esta situación? Primero, ¿por qué de tiempo en tiempo y no de un solo sanaba a todas esas personas? ¿Por qué había que esperar que el agua se moviera y que estas personas fueran y el primero que tocaba o entraba en el agua era sano? Esa podría ser una primera interrogante que nos podrían hacer las personas que no conocen del Señor. Pero como yo les digo, hermanos, nosotros que tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y vemos más allá de lo que está escrito, con la ayuda del Espíritu Santo, entendemos de que eso es nada más misericordia. ¿Por qué digo esto, hermanos? Hay algo que nosotros debemos de entender. Y el Señor Jesús se los dijo más adelante en esta porción. Todo lo que el ser humano vive es pura consecuencia del pecado. Nosotros lo que debemos de ver es la misericordia que Él ha tenido con cada uno de nosotros que ahora entendemos esta verdad. La oportunidad que usted ahora tiene de estar sentado en esa silla y escuchar la palabra del Señor no tiene precio, hermano. ¿Por qué digo esto? Porque esto nos lleva a comprender y a ver de que usted y yo somos privilegiados. Porque el mundo lo puede ver como algo egoísta. Pero el Señor, hermanos, por difícil que parezca, el Señor no vino por todo el mundo. Vino al mundo y Él lo que desea es como lo que deseaba de Adán, que obedezcamos a su llamado.
Porque ahora volviendo al ejemplo que yo les ponía de esta persona que evangelizábamos, en ese momento él solo miraba el por qué Dios no respondía a su necesidad. Pero ahora yo le pregunto a usted, ¿se imagina cuántas veces Dios llamó el corazón de esta persona? ¿Cuántas veces, o se lo pregunto a usted, cuántas veces antes de que Dios tocara su corazón usted se lo cerró? ¿Cuántas veces en el cual el Señor puso palabras en un hijo suyo para que usted se convirtiese y usted lo negó? Por eso les digo, hermanos, el mundo no va a lograr entender la profundidad de la palabra, porque no tienen al Espíritu, pero usted y yo sí lo tenemos. Y nosotros ahora, hermanos, entendemos que el Señor está con los brazos abiertos, hermanos. El Señor está dispuesto a recibir todo aquel que desea aceptarlo como Señor y Salvador. Pero el problema, hermanos, que el pecado lo que hace es de que el mundo o el hombre solo espere, como que Dios está al servicio del mundo. Y por eso, hermanos, es importante que nosotros tengamos en cuenta de que sí, nosotros tenemos un Dios que puede hacer milagros, maravillas, pero nosotros no lo debemos de buscar solamente por eso. Nosotros lo debemos de buscar porque Él es digno de toda gloria, porque a pesar de las dificultades, de las enfermedades, de los problemas, Él merece que le busquemos. Pero esto el mundo no lo entiende. El mundo desea que Dios esté ahí para ellos cuando ellos lo necesitan, cuando ellos tienen la necesidad. Pero media vez la necesidad desaparece o aparece, ellos lo buscan, o cuando ya todo está bien se olvidan. Por eso les digo, hermanos, que esta porción o estos versículos que hoy hemos leído, más allá de un estudio del por qué era este ángel, de por qué habría que mover el agua, yo solamente, hermanos, de una manera sencilla, quería exponer lo que Dios ponía en mi corazón, lo que Dios me permitía entender de lo que sucedía en este momento, en estas circunstancias, en las cuales el Señor mostraba su misericordia a través de estos milagros que este ángel hacía al mover estas aguas. Hoy en día, hermanos, tal vez no sea un ángel que descienda de tiempo en tiempo, sino que hay diferentes formas en las cuales Dios muestra su misericordia aún con esta humanidad. La más conocida, la más factible para nosotros, que ahora logramos entender, es la tecnología, hermanos. Ustedes saben que la ciencia ha avanzado a un nivel tal de que pueden controlar enfermedades, que pueden llegar a dar tratamientos a enfermedades. Lastimosamente ahí es donde entra el ego del ser humano, ¿verdad? Y comienzan a jactarse de que es por sus capacidades, cuando nosotros como creyentes, como hijos de Dios, solamente vemos en eso misericordia de parte de Dios para con la humanidad. Nosotros, hermanos, no vemos más allá de Dios, porque todo para nosotros lo rodea a Dios. Dios está en todo, hermanos. Por eso cuando nosotros, hermanos, oramos por los enfermos, oramos por las personas que van a ser intervenidas en una operación, nosotros oramos para que Dios use esas manos. Y no es por falta de fe, sino es porque nosotros sabemos de que son los medios que Dios utiliza aún para mostrar su misericordia para con la humanidad. Nosotros sabemos, hermanos, de que Dios puede sanar sin necesidad de intervento humano.
Pero la misericordia es tan grande, hermanos, porque usted no me dejará mentir, los inconversos buscan los médicos y Dios los sana a través de ellos. Y esa es muestra de la misericordia de Dios para con la humanidad. Pero el mundo no llega hasta ahí, la fe. El mundo no ve como misericordia eso, sino ve como capacidades humanas. Y es por eso, hermanos, de que nosotros entendemos que aún la ciencia es parte de la gracia común que Dios ha depositado a la humanidad. Que Dios permite que aún el humano pueda intervenir en los propósitos divinos de Él. La lectura de hoy, hermanos, vemos esta situación de este hombre que ya llevaba 38 años en este estado. 38 años, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes llegan a esa edad. La mayoría, sin temor a equivocarme, creo que no llegan a esa edad. Pero fíjense lo que podemos observar nuevamente en esta porción. Eran ya 38 años que este hombre esperaba o que estaba en esta situación. No sabemos cuánto tiempo llevaba ahí en ese estanque esperando el poder ingresar al agua y poder ser sanado. Pero sí sabemos que llevaba ya 38 años enfermo. Yo le pregunto a usted, hermano y hermana, indiferentemente si es una enfermedad, un problema, una circunstancia en la cual usted está viviendo, ¿cuánto tiempo llevará usted esperando? Probablemente serán muchos años. Pero hay algo que nosotros debemos de tener en cuenta, hermanos. Y es de que Dios no pasa desapercibida la necesidad que usted está atravesando. Y este hombre, a pesar de que ya tenía 38 años, mantenía una fe. No era una fe clara, porque más adelante vemos de que ni él sabía quién era Jesús. Pero él tenía una fe. Y esta pregunta que el Señor le hace a este enfermo, el versículo número 6 dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Esta pregunta, hermanos, nos deja una gran enseñanza. Probablemente nosotros podamos decir, si lo estaba viendo en esa condición, si ya sabía que llevaba ya mucho tiempo, había la necesidad de preguntarle, ¿quiere ser sano? No sé si usted se la ha hecho. Aunque no digan amén todos. Cualquier persona que usted ve, hermano, con una enfermedad, si usted le pregunta, ¿quiere ser sano? ¿Usted cree que le va a decir que no? Pero vayamos más allá de esa pregunta, hermanos. ¿Quién la estaba haciendo? Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a meditar en la palabra. El Señor no tenía necesidad ni de preguntarle, hermanos. Solo con verlo, si la sombra de Pedro sanaba, se imaginan Jesús. Él no tenía necesidad ni de preguntarle. Pero, ¿por qué lo hizo? Cuando alguien, hermanos, se ofrece a algo, es porque lo puede hacer. Y el Señor le pregunta, porque Él podía hacerlo. Él podía hacerlo, hermanos.
Y aquí es donde yo voy y les digo el por qué el Señor le preguntó. Porque todos los que estamos aquí probablemente hubiéramos respondido como este hombre. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo nadie quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ve ahí la respuesta, hermanos. Nosotros, hermanos, y esto ya lo digo internamente, nosotros tenemos a un Dios poderoso. Nosotros venimos a este lugar, cantamos, adoramos a un Dios verdadero, a un Dios que hace milagros, hace maravillas, prodigios. Pero cuando se nos presenta el problema, cuando se nos presenta la dificultad, cuando llega la enfermedad al cuerpo, se nos olvida que tenemos ese Dios poderoso y verdadero. Y hacemos como este personaje, este enfermo, este paralítico. Comenzamos a ver lo que está a nuestro entorno. Comenzamos a decir o a expresar lo que estamos acostumbrados a ver. Este hombre ya llevaba tiempo ahí y él sabía de que tenía que descender, tenía que moverse para que cuando se agitara el agua él pudiera entrar y ser sano. Y es por eso que él da esta respuesta. Pero como se los decía anteriormente, él no había tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. A este personaje podríamos decir que se le vale que haya respondido así. Que no se basó a lo que le rodeaba a él, a lo que estaba acostumbrado a ver, a que al movimiento del agua alguien tenía que bajar y ser sano. Fíjense de que ahí vamos a la mayor necesidad de esta persona enferma. Probablemente habían otras personas que estaban acompañadas de sus familiares, amigos, que le ayudaban a bajar y poder llegar y ser sanos al sumergirse en el estanque. Pero este personaje, hermanos, no tenía ni aunque eso. Dice que no tenía nadie que le ayudase a bajar al estanque. Dios vio esa necesidad. Y es por eso, hermanos, de que nosotros debemos ahora, a través de esta pregunta que el Señor le hace a este paralítico, hacernos a nosotros. Y yo me voy a lo que desde un inicio yo se los mencioné cuando comencé el pensamiento. ¿Cuál es el deseo inicial? ¿Cuál fue lo que Dios deseaba para la humanidad? Se los dije, el bienestar. Que el ser humano pudiera tener lo necesario, estar en comunión con Él, cerca de Él. Y es por eso que ahora, haciéndonos esta pregunta a nosotros muchas veces oramos, pedimos al Señor, Señor, sáname, Señor, ayúdame con esta situación. ¿Y sabe la respuesta del Señor Jesús? Él siempre desea lo mejor para nosotros. Él siempre desea, hermanos, el sanarle, el sacarlo de esa situación difícil. El corazón del Señor está dispuesto de una manera que ni usted y yo lo imaginamos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encerramos más en el problema
Y no logramos entender que el Señor está dispuesto, hermanos. Y nos está preguntando si deseamos, pero somos nosotros los que no damos la respuesta correcta. Porque ¿cuál hubiera sido la respuesta de este hombre correcta, hermanos? Sáname. Sí, deseo ser sano. Y con esto, hermanos, no quiero decirles de que usted no ora así. Probablemente usted está orando de esa manera. Probablemente usted está diciendo, Señor, sácame de esta situación. Pero lo que yo deseo, hermanos, esta noche que usted se lleve en su corazón es de que lejos de que Dios desea verlo sufrir, desea verlo en una situación difícil, lo que Él más desea es que usted esté bien. Que usted tenga todo lo necesario. Que usted pueda encontrarse ya sea con su familia, con su trabajo, con su situación legal, con su salud, bien con Él. Que la circunstancia en la cual cada uno de nosotros pudiera estar llevando no nos debe de llevar a pensar, quizás Dios no quiere que yo salga de esta situación. Más bien nosotros debemos de pensar de que Dios sí lo desea, que Dios sí anhela que nosotros salgamos de esta situación difícil. Y es ahí, hermanos, donde nosotros debemos de traer siempre a memoria lo que escuchamos de la palabra del Señor. Yo no sé si usted tiene presente lo que en este trimestre, en cada una de las células se ha estado impartiendo. Habla acerca de las parábolas de Jesús. Y dentro de esas parábolas nos habla acerca, uno de los temas que nosotros desarrollamos fue de aquel amigo inoportuno, de aquel que insiste hasta que obtiene lo que espera. Como yo les digo, hermanos, Dios está dispuesto, pero nuestra persistencia, y ya lo hemos escuchado, no cambia a Dios. Los que estamos cambiando somos nosotros. Dios, hermanos, permite diferentes circunstancias en nuestra vida porque Él tiene un propósito para con nuestras vidas, porque Él tiene un trato personal para con cada uno de nosotros que nos llevará a atravesar circunstancias en las cuales lastimosamente por el pecado tendremos que sufrir. Pero nosotros sabemos de que la solución es nuestro Señor Jesucristo. Lo que nosotros no debemos de dejar es de insistir. Y esa insistencia, hermanos, nos llevará a colocarnos en el lugar, en la posición que el Señor desea en que nosotros lleguemos. Porque si Dios nos lo da antes, probablemente nos vaya a hacer mal. Hay cosas, hermanos, que como seres humanos nosotros no deseáramos pasar. Situaciones difíciles que nosotros pudiéramos pensar, no puedo. Pero hay algo que nosotros debemos de tener en cuenta, y es del que el Señor nos conoce a nosotros. Y la circunstancia, por muy difícil que parezca, hermanos, usted la puede sobrellevar. Y esto, hermanos, nos debe de llevarnos a ver a todos, hermanos, en un mismo sentir. ¿Por qué digo esto? Porque la carga que usted lleva, probablemente si alguien más la llevase, no la soportara. Y es así, hermanos, porque aún el nivel de fe
Dios le ha depositado a cada uno de nosotros. Y es por eso, hermanos, de que, y yo con esto termino, hermanos, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, día a día enfrentamos situaciones en las cuales el Señor está tratando con nosotros, nos está haciendo desarrollarnos como creyentes, como hijos suyos. Y dentro de nuestras vidas, ese propósito se va perfeccionando en nosotros. Así como este personaje, hermanos, Dios tenía un propósito con la sanidad. Se los mencioné que este personaje no conocía al Señor Jesús. Dice en el versículo 14, siempre de este mismo capítulo, que Jesús le halló en el templo. Eso quiere decir, hermanos, de que él conocía de Dios, pero no había tenido un encuentro personal con el Señor. Así como muchas personas vienen a este lugar, saben de que nosotros adoramos a un Dios verdadero, pero que no han tenido un encuentro personal con Él. Pero lo importante de ello es de que a buen lugar vienen, porque en su momento Dios se les acercará. Y así como a este hombre le dijo y se le presentó como Jesús y le dijo que no pecara más, de igual manera las personas al tener ese encuentro personal con el Señor pueden llegar a entender cuál era el propósito por el cual ellos estaban atravesando diferentes circunstancias. Nosotros, hermanos, tenemos ya una ventaja, y es que tanto usted como yo hemos creído en Cristo Jesús. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y eso, hermanos, nos pone en una posición en la cual sabemos de que cualquier circunstancia, hermanos, la cual usted y yo podamos estar atravesando, el Señor nos quiere sacar. Y si hay algo, hermanos, que nosotros debemos de entender, es de que muchas circunstancias en la vida Dios las permite porque Él sabe que si no fuesen así, nosotros nos podríamos alejar de Él. Bueno, el ejemplo, hermanos, más conocido es del apóstol Pablo. Usted sabe de que él dice que él tenía un aguijón. O sea, él habla de una enfermedad, la cual el Señor había permitido que le perturbara a él. Pero ¿por qué lo hacía Dios con él? Porque él dice, para que no olvidara quién era él y de dónde lo había sacado. Porque se imagina el ministerio del apóstol Pablo. Cualquier ser humano se podía vanagloriar. Cualquier hombre, al hacer esos milagros que Pablo hacía, o cómo Dios lo usaba, Dios puso un equilibrio en él. De igual manera nosotros, hermanos, la circunstancia, el problema que podamos estar atravesando, tiene un propósito. Y es por eso que nosotros no debemos preguntarnos por qué, sino ¿qué quieres? Nosotros, hermanos, no podemos pedir explicaciones al alfarero si solamente somos barros en sus manos, que Él nos está moldeando conforme es su voluntad. ¿O será que el barro le podrá decir al alfarero, hazme de esta manera? ¿Verdad que no? Nosotros, hermanos, ya con esto sí termino, debemos mantener esa confianza
que el deseo de Dios es siempre que usted y yo estemos bien. Que el deseo de Dios es de que usted obtenga lo que en su corazón anhela y desea. Pero si lo que su corazón desea lo va a alejar de Él, créame que el Señor no se lo va a dar. Porque si es su hijo, Dios va a permitir las circunstancias para mantenerlo siempre en su casa, en comunión con Él. Y eso, hermano, eso es lo que nosotros nos debe de llenar o debe satisfacer nuestras vidas. Que probablemente podamos estar atravesando dificultades, pero si estamos en el lugar que Dios desea que estemos, con eso basta, hermanos. Porque lo que humanamente podamos alcanzar en esta tierra se va a quedar. Pero lo que podamos cultivar dentro de nuestros corazones, de una vida entregada a Él, traerá recompensas para la eternidad, hermanos. Y eso, hermanos, nos debe de traer satisfacción a nosotros, que usted y yo nos estamos esforzando pese a las circunstancias y estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, pese a que no obtenemos muchas veces lo que deseamos. Pero lo importante, hermanos, es de que Dios nos tiene algo mucho más grande que en esta tierra. Dios nos está esperando con galardones, Dios nos está esperando con recompensas en los cuales usted, cuando usted las ve, hermanos, usted se va a querer haber esforzado más en esta tierra. Muchas veces nosotros nos limitamos en esta tierra porque como no hemos visto. Pero si nosotros lográsemos ver, hermanos, es por eso por fe que nosotros obtenemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que, hermanos, llévese esto en su corazón, que como tenemos a nuestro Señor Jesucristo, basta, tenemos todo y Él desea lo mejor para nosotros. Amén, hermanos. Espero, hermanos, de que haya traído a su memoria algo que tal vez usted ya había escuchado, pero para eso venimos, a recordar, a renovar nuestras fuerzas, nuestra esperanza, que en Cristo Jesús las encontramos. Amén. Vamos a orar, hermanos, les invito a que puedan inclinar su rostro. Y démosle gracias al Señor por la oportunidad que Él nos ha dado de meditar en su palabra. Digámosle al Señor: buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque una vez más, Señor, en tu misericordia nos permites meditar en tu palabra. Señor, sabemos de que los deseos de tu corazón para nosotros siempre son de bien, Señor. Que como hijos tuyos, oh Dios amado, tú deseas lo mejor para nosotros. Solo permítenos, Padre, estar siempre cerca de ti, en comunión contigo, Padre, esperando la respuesta. Sabemos de que un día llegará. Y si no llega en esta tierra, pues lo que más deseamos nosotros es estar contigo, Señor. Lo que nuestros corazones más anhelan, Padre, es poder un día contemplar tu rostro, Señor. Poder conocerte cara a cara y poder darte la gloria para la eternidad, Señor. Te doy gracias porque hoy has traído a mis hermanos y hermanas a este lugar. Te ruego, Señor, que la necesidad que ellos puedan estar atravesando, Señor, sea usted ayudándoles, dándoles la respuesta, Señor, al tiempo que tú deseas, oh Dios. Mientras tanto, Señor, ayúdanos, que la fe no nos falte, Padre, que podamos continuar, Señor, perseverando en tu camino. Señor amado, pongo en tus manos cada vida, cada familia aquí representada, Señor, y cada necesidad. Gracias te damos, Señor, por el consejo de esta noche. Recibe toda la gloria, Señor, toda la honra,
porque solamente tú eres digno de recibirla, Padre. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios.